Colombia es un país democrático con sistemas de participación políticos claramente establecidos en la Constitución, asegurando que cada queja, sugerencia, exigencia y opinión de cada uno de sus ciudadanos sea escuchada, estudiada y tomada en cuenta para el desarrollo del país y su comunidad. La Constitución se hace cargo de arropar a todas y cada una de las poblaciones, inclusive minorías y comunidades pequeñas que han sido discriminadas por sus prácticas. Asegura libertad y soberanismo en la nación. Toda creencia, prácticas religiosas, grupos y formas de expresión son resguardadas tras las páginas de Ley de Leyes. El derecho a la vida es inviolable. ¿Qué fue eso? En fin, continuemos. Pero aquí se encuentra Colombia, todavía sufriendo por heridas que no han cicatrizado, sino que borbotean sangre que no causa dolor, pues tan normalizada está la violencia dentro de este país que nos sorprende escuchar sobre otro feminicidio, sobre asaltos, muertes en los campos, crímenes que violan las leyes de la Constitución que se supone nos protege. ¿Puede la violencia superar los derechos y deberes que fueron consagrados en 1998? Nos remontamos cuando aún la Constitución del 98 no existía y Colombia apenas estaba en una batalla campal contra los conservadores. Yo no soy hombre, soy pueblo. 9 de abril de 1948. Nadie tenía previsto que Gaitán sería asesinado una tarde justo antes de salir a almorzar. El caos que se estaba incubando en esas calles fue desatado por el asesinato de Gaitán, hombre que inspiraba al pueblo, que exigía una Colombia justa, pero como los que hablan demasiado alto, en algún momento tienen que ser callados. El asesinato de Gaitán trajo consigo una ola de ira y violencia que nadie se esperaba, linchando al presunto asesino, Juan Roa Sierra, hasta la muerte. Los años que siguieron después fueron devastadores para la nación. Los grupos guerrilleros surgieron como la ira del país, pero se transformaron poco a poco en otro de los problemas políticos de este. Los carteles de narcotráfico tomaron fuerza gracias al periodo de la violencia, y con ellos grupos criminales que intentaban tomar poder sobre Cali y Medellín. Las tensiones entre partidos políticos provocaban desplazamientos de familias que en más de un momento estuvieron al borde de la muerte. Se intentó un acuerdo de paz al inicio, pero este no funcionó. Según porque este se había violado por parte del gobierno, y el M-19 hizo su más grande obra de sangre hasta ahora, la toma del Palacio de Justicia. Vayamos un poco hacia adelante, justo después del acuerdo de paz que se hizo con la guerrilla las FARC. Finalmente 50 años de violencia llegan a su fin y se da inicio a una nueva era dorada para el país. ¿O no? Colombia tiene aún sus guerras y demonios, más pequeños esta vez. Ya no tienen tanta atención a hacer el pan de cada día y parece que se repite la historia otra vez. Muchos afirman que el país terminará como Venezuela, pero se necesitan ciertos factores para que esto realmente ocurra. El gobierno para algunos ni siquiera fue el problema, solo quienes estaban en contra de este y sin querer terminaron en el fuego cruzado. A continuación, una serie de entrevistas que nos pueden dar una perspectiva más abierta sobre cómo la violencia en Colombia, a pesar de su normalización, afectó y aún afecta a ciudadanos de Colombia. Buenos días, profe Andrea, soy Isabel Salazar de grado 11 y te vengo a hacer un par de preguntas con respecto a los gobiernos de Colombia desde el Bogotazo hasta la actualidad. ¿Cómo afectó la violencia en tu vida dentro de Colombia? Buenos días, Isabel. ¿Cómo considero que afectó la violencia en mi vida? Particularmente creo que no nos tocó de forma directa, pero pues sí de forma indirecta el escuchar las noticias, el saber de que había gente que definitivamente está desaparecida y que los gobiernos o los medios nacionales minimizaban todo, pues sí se sentía algo como de angustia al saber que en algún momento pues podría pasar y pues como te cuento directamente no me afectó, pero creo que indirectamente la historia sí es importante recordarla y no minimizar pues toda la violencia que se vivió en esa época. ¿Cómo repercute en cómo ves a Colombia? ¿Cómo repercute? Bueno, toda acción tiene una reacción, ¿sí? Y obviamente el hecho de que hubo un proceso de violencia muy fuerte, pues actualmente andamos con inseguridad, estamos más angustiadas, de pronto las personas mayores que sí vivieron directamente la violencia, creo que sí se sienten afectadas porque no están tranquilas frente a unos procesos, no están tranquilas y aparte pues que el miedo es la base de algunos gobiernos para hacer que a partir del miedo como que si yo te brindo seguridad, entonces tú me vas a elegir a mí, ¿sí? Entonces también se aprovechan desde la parte política para que el miedo que fundamentan sea la solución a que ellos puedan estar en los gobiernos. ¿Los paramilitares están justificados si fueron una medida contra las guerrillas o solo otra forma de corrupción? Para mí fue otra forma de violencia y de corrupción, una forma como de
de justificar la violencia de otros grupos, pero ellos también actuaron de una forma violenta. ¿Por qué? Porque en medio de todo quedó el pueblo colombiano, quedó el campesino. El campesino fue atropellado tanto por paramilitares como por grupos al margen de la ley como la guerrilla. Entonces para mí fue una justificación de solución cuando es una mentira, sino fue violencia detrás de violencia, y esto trajo aún mayores muertes en Colombia de familias. ¿Qué esperas dentro del gobierno actual de Colombia y las personas que apoyan sus ideologías? Ok, el gobierno actual, Ártica, pues están presentando muchas anomalías por todas las situaciones de salud, situaciones en la parte de la educación. No puedo decir que está realmente, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque pues acepto muchos pensamientos del gobierno que hay en este momento. Sin embargo, sí evidencio que sí se está presentando dificultades en el gobierno actual, pero creo que esto se ha presentado en todos los gobiernos. Mientras que haya corrupción, se va a presentar. Mientras que no se piense en el bien común, se va a presentar. No solamente hay situaciones complejas en el gobierno actual, siempre las han habido en gobiernos anteriores, porque no ha habido una justicia, siempre ha habido un clasismo y han estado los mismos de siempre. Entonces es lo que te digo, si no estoy de acuerdo con estas ideas, les quitan la vida, y ha pasado en todos los gobiernos. Entonces venganza tras venganza, si yo no estoy de acuerdo con las ideas del otro. Listo, Cordy Yuleni, muchas gracias. Bueno, hija, con mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Isabel Salazar, soy de grado 11 y estoy a punto de hacerte una entrevista sobre de la época de la violencia, desde el Bogotazo hasta la actualidad y todo lo que conlleva las guerrillas y partidos políticos. Entonces, ¿cómo te afectó la violencia en tu vida dentro de Colombia? Bueno, mi vida totalmente no la afectó, pero sí la de mis abuelos, porque ellos nos contaban que en la época de la violencia, creo que se referían a cuando existía el Frente Nacional, que existía el Partido Liberal y el Partido Conservador, que los conservadores perseguían mucho a la gente o a los habitantes que siempre estaban con el Partido Liberal. Eran muy perseguidos por los conservadores. Eso lo vivió mi abuela, lo vivió mi abuelo y lo vivieron mis bisabuelos. Ellos sí fueron desplazados del sitio donde vivían, de las fincas donde vivían. Eso se trataba en esos puntos, en esos pueblos de Manizales, uno en Marmato y Río Sucio, porque toda mi familia es de por allá. Entonces mi abuelo nos contaba que por eso, como fueron desplazados, llegaron a Cali en busca de una mejor calidad de vida debido a la persecución que ellos tenían. Tanto así que a ellos les avisaron que iban a ser asesinados por gente que militaba en el Partido Conservador. Alguien les notificó eso y huyeron. Y en los días, ya estando en la ciudad de Cali, ellos se dieron cuenta que les habían quemado, incendiado todo lo que ellos tenían en esos sitios. Todo eso. Mi abuelo me cuenta que, mi abuelo nos contaba que ellos tuvieron que tirarse por montes y tirarse por los cafetales hacia abajo para poder salvarse, digámoslo así, con todo y los hijos. Y eso pues uno lo tiene siempre presente, ¿verdad? ¿Alguna guerrilla te ha perseguido a ti o a tu familia, considerando que ya estás hablando pues de cómo tus abuelos fueron perseguidos y tuvieron que desplazarse? La guerrilla no, guerrilla no, porque no nos sentimos desplazados por la guerrilla. Nosotros, ya refiriéndose a mi familia,
No fuimos desplazados por la guerrilla, pero sí vivimos tiempos de la guerrilla, el ELN y el M-19. ¿Qué paralelo hay entre el Caracazo y el Bogotazo considerando las razones de cada evento, el desenlace y las consecuencias que trajeron consigo? En las dos situaciones fueron hartazos de la sociedad civil contra situaciones que tenían actualmente. En el caso del Bogotazo, pues fue la muerte de un líder político muy importante. La gente estaba esperanzada que ese líder político iba a traer muchísimos beneficios al país y se lo mataron y salieron a protestar. Y en Venezuela fueron por unas medidas económicas. Sin embargo, eso en su momento no sacó al presidente de turno, sino hasta un tiempo más adelante, pero fueron unas medidas económicas que tomaron básicamente de un día para otro y que afectaron muchísimo a la población y la población se enardeció. ¿El intento de golpe de Estado de Chávez estaba en su momento justificado? No estaba justificado porque creo que la violencia nunca va a ser la justificación. Tampoco estoy de acuerdo con que se proteste de forma violenta. Creo que la salida siempre tienen que ser las urnas, así que no estaba justificado. ¿La democracia funciona incluso si el pueblo es ignorante o es gracias al pueblo ignorante que los países se empobrecen? ¿La democracia funciona incluso si el pueblo es ignorante o es gracias al pueblo ignorante que los países se empobrecen? El pueblo ignorante empobrece a los países. El pueblo tiene que tener educación, tiene que tener alternativas, tiene que tener ambiciones para un futuro, porque si son tan ignorantes de creer que porque te den un bono, o porque en el caso de Venezuela que te den una bolsa de comida, o aquí en Colombia que te den un bono, es un buen gobierno, eso es mucha ignorancia, porque un buen gobierno es el que te da oportunidades, donde hay inversión, donde tú puedes ser tú mismo y no tener que depender del gobierno. Entonces sí considero que un pueblo ignorante se hace pobre. El nivel de violencia es el mismo para todos y sin embargo cada uno lo vive de forma diferente y toma medidas diferentes para hacerle frente. Al final del día todos somos víctimas de personas que internalizaron tanto la fuerza bruta que ya no saben ser gentiles. Colombia es un país que tiene mucho para ofrecer, sin embargo las bellezas que posee no le hacen frente a la violencia que sus propios habitantes ejercen en pro de conseguir un gobierno mejor. Es parte de nuestro deber como ciudadanos colombianos proteger la integridad de nuestra población. Incluso sin ser del país, todos deberíamos aportar nuestro grano de arena para que podamos ser mejores en el mañana. Mi nombre es Isabel Salazar y esto fue Colombia y la historia de la violencia.